Por eso ahora nos comunicaríamos directamente con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos en el estudio. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pasamos, no sé, que algunas veces cuando tengo que hablar contigo me tengo que acomodar. Muy bien, en ese acá no te puedo decir que mal, extraordinariamente muy bien en particular. Y habiendo Ujú. pasando unas fiestas de agradecimiento por Thanksgiving, fabulosas. Pero nada, ¿qué te tengo que decir? No te, No, es que te pregunto. eso es importante saberlo. Eso es importante saberlo para que el país entienda de que se tiene derecho a vivir feliz. Porque ese país parece que le hubiesen quitado ese derecho y la gente se acostumbró a vivir en la miseria y querer estar viviendo deprimido y sumido a la derrota que impone el socialismo. No, por eso es que es tan importante que la gente entienda en Venezuela que se tiene derecho a vivir feliz, que cuando uno le pregunta a alguien que está afuera cómo está y esa persona te dice bien, y estoy bien y vengo de celebrar ahorita el Thanksgiving, y vengo de disfrutar con mi familia y estoy esperando que llegue diciembre para poder ser feliz junto con mis amigos y disfrutar de las fiestas y disfrutar de los adornos, disfrutar de la vida, de la gracia, de la magia de la Navidad, sientan que ese es su derecho, que tienen derecho a ser libres, a ser felices, a recuperar su vida. Por eso es que es muy importante, profesor, que usted nos diga que está bien y que vive en un país que tiene libertad y que tiene derecho a eso. Eso es importante, a ser feliz, a Entonces, recuperar lo que es suyo. fíjate que yo estaba comenzando hoy, comentando, porque siempre dentro de todo sistema hay personas que la están pasando mal, o la están Sí. pasando, o no tienen, vamos a decir, ellos creen que todo le va mal, pero también es la actitud que tienen, o no se quieren actualizar a un país en donde hay que estudiar siempre. Ujú. Entonces quedan como en stand-by. Esas personas no hay progreso, ¿no es cierto? Y yo me pongo a pensar si en los Estados Unidos que un salario o dos o tres matrimonios puede estar en 25.000, 30.000, dicen que son 40 y pico el término promedio. ¿Qué diferencia con ganar 15 a 20 dólares por mes? ¿No? Es 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 salvaje. salvaje, ¿eh? Porque Ent- mata eso, mata el espíritu. ok, ahora yo me pongo a pensar, si yo tendría que acomodarme o dar directivas, yo no las puedo dar, porque las condiciones de este maravilloso país a mí me permite tener las heladeras llenas, tener todo tipo de lo que se me antoje, regalarle a la gente que me voy, llevarles platos de comida de todo tipo, tener yo lo que quiera. Entonces, esto, los Estados Unidos, para mí, es algo extraordinario. Te puedes imaginar que no solo es que este país se pueda criticar, pero si tú me preguntas cómo estoy extraordinariamente muy bien. Ahora, lo Vale. importante es que también me di cuenta, o puedo darme cuenta, como esta tarde, que había personas ahí que no habían comido y tuve que comprarlo, ir a comprar un plato de comida porque no lo tenían. Bueno, es Entonces, natural que en todos los países existan diferencias, existan huecos, existan estructuras sociales que no puedan avanzar hacia los beneficios reales, bien sea muchas veces por razones autoinfligidas. Pero el asunto es cuando a todo el país se le obliga a la miseria, siendo un país con tantas oportunidades, es algo que raya en lo absurdo, ¿no? Porque igual que como puede haber gente que llega y no quiere superarse, no quiere actualizarse, no quiere tener aprovechar la cantidad de herramientas que brinda ese país. En Venezuela las herramientas estaban allí y el país aceptó que se las quitaran, porque eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia dentro de la impresionante irresponsabilidad del venezolano en ese sentido. Sí, existe un aparato comunista que va cercenando libertades, va acabando con cada una de esas oportunidades, va embruteciendo la sociedad, va haciendo cada una de estas cosas. Sí, pero ese aparato comunista llegó enmarcado dentro de la pseudodemocracia.
Y ese aparato comunista que se instaló y está acabando, utilizó la herramienta del socialismo que hoy siguen defendiendo para poder acabar con el venezolano. Y ese aparato criminal comunista que ejerce todavía el gobierno después de 20 años de destrucción a máxima revolución, sigue siendo tratado como democracia. Entonces ese espacio político que hace que un país pierda el norte, pierda su capacidad de entenderse, convierte a toda esa sociedad en una sociedad tan irresponsable consigo misma, que va más allá de que el mundo tiene que ayudar, tal como usted ayudaba a ese grupo de personas. Ese grupo de personas tiene que entender que lo que la puso en esa posición fue eso, uno, su irresponsabilidad, el dejar pasar, el creer que las cosas no son tan malas cuando te están diciendo que lo que van a hacer es eso, o el negar tantas realidades. Lo que principalmente hace que tengamos una Venezuela completa, como esas personas que usted quería brindarle ayuda hoy, es que no queremos admitir nuestra realidad. Igual que muchas de esas personas no quisieron admitir la suya cuando no vieron la posibilidad o la obligación que tenían para consigo mismos de actualizarse, de estudiar, de trabajar, de generar respuestas. Nosotros hoy llegamos también a ese mismo fondo de esas personas, donde quizá las posibilidades de actualizarse, de estudiar y de trabajar se perdieron porque no se hizo lo correcto cuando se debía de hacer. Por supuesto que tenemos cómo hacerlo, por supuesto que aún tenemos cómo recuperarlo y encauzar el país hacia adelante y evitar este proceso de, de, de salvajismo, de africanización que está viviendo la sociedad y el país, de esa africación negativa, de africanización negativa. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Esa realidad que está viviendo Venezuela, tenemos que pararla para evitar ser todo un país de gente que necesita ese plato de comida, esa ayuda que usted señalaba hace un Bueno, fíjate que la que estamos hablando, los socialistas del mundo momento. están reclamando ahora que se le dé comida a Venezuela. Cuando ellos fueron, su mentalidad, su estructura fue la que llevó a Venezuela a esto, como bien tú dices siempre. Pero ahora ellos quieren que sean ayudados por el mundo. No creo que por el mundo socialista, porque en ellos están pidiendo dinero y créditos a todo el mundo que no es socialista, porque ellos no tienen dinero, la mayoría de los países latinos. Entonces, primero los hunden a los países, los que se llaman socialistas, y ahora quieren que se le vaya a dar comida a Venezuela y medicamentos. Yo no, me parece un chiste, ¿no? Me parece como que Es un chiste cruel. el que es cruel, el tipo que te agredió, el tipo que te sacó todo, el tipo que te arruinó tu país, esa asociación que son los socialistas, ahora quieren darle las migajas y sentirse importante para que personas del mundo occidental no socialista le dé dinero a los socialistas en decadencia que ellos generaron. Sí, ellos generan la crisis y para más necesitan que otro venga a resolver la crisis bajo las reglas que ellos imponen para poder seguir teniendo a la población embrutecida. Es una cosa que tampoco es nueva y es hasta descarada, profesor. Durante Por el eso proceso chavista, es durante el terrible, es proceso una chavista, descarada. durante el proceso chavista, todas las políticas que fue implantando Chávez, todas esas maravillas que eran aplaudidas en el mundo de políticas sociales en pro del desarrollo de los pueblos, lo que hicieron fue destruir a Venezuela en todo sentido. Ninguna de esas políticas tan aplaudidas por todos los organismos internacionales, más allá de las organizaciones partidistas socialistas, porque los aplausos que recibía Chávez de la FAO, los premios que recibió el gobierno, todo el proceso de revolución socialista de la FAO, es quizá una de las cosas que delatan más esta asquerosa complicidad y ese proceso de legitimar las destrucciones de países. Desde la llegada de Chávez al gobierno, Chávez se ocupó de acabar con el mínimo de seguridad alimentaria de Venezuela. Comenzó un proceso de quizá una de las
de las palabras que las libertades modernas deberían de señalar y sonar alarmas en el mundo cuando las escuchan, esa cosa de la reforma agraria, en un país donde hacía rato la propiedad estaba dentro de las posibilidades de cualquiera que tuviese el capital para poder acceder a ella, que haya logrado generar ese capital. Aquí no, Chávez por supuesto levantó esas banderas tan criminales que lo único que traen en manos del proceso socialista es la destrucción de la capacidad de producción alimentaria de ese país. Y eso lo aplaudía la FAO. Ah, Chávez decidió cambiar el tipo, ¿cómo que se llama esto? Las cosas que se sembraban en las calidades de los distintos suelos que tenemos en Venezuela, porque a él le parecía muy bien, vamos a sembrar aquí palma africana y vamos a quitar de aquí este campo para el ganado y vamos a sembrar algo que en nuestra tierra no se va a dar, pero se va a ver bien bonito. Y así vamos a ir secando todo, o vamos a matar la agroindustria y vamos a tener una industria de conuco. El problema de la gran alimentación del país se resuelve cuando cada persona críe su conejo. Y así, este tipo de planteamiento era aplaudido por la FAO, por la ONU, por la Internacional Socialista, por cada uno de estos países. Veían bien bonito cómo se iba matando a un país. Lo aplaudían. Y hoy ellos mismos dicen, oye, hay que ayudar a ese país que se murió, ¿vale? ¿Y cómo se habrá muerto? Seguro fue el capitalismo salvaje el que lo mató. ahora yo te hago otra pregunta. Estos que no son ellos en particular son delincuentes. No es que ellos no sepan que el socialismo los va a hundir, pero les permite manipular a los millones de venezolanos. Ellos, Exactamente. ellos no son socialistas para los demás, son socialistas para el pueblo. Porque Es que tanto Fidel como Maduro pueden comprarse lo que quieran, igual que la camada de delincuentes que tiene alrededor. pero eso es Ganan normal. pero lo Eso que es estoy diciendo, normal. ellos no son socialistas, ellos no, ellos aprovechan de engañar a gente que se deja engañar. Y lamentablemente, muy tristemente, la mayoría de los pueblos son manipulados y se dejan manipular. Usted sabe, profesor, yo siempre tengo una diferencia con respecto a esa tesis. Yo siempre insisto si son socialistas. Porque hay una parte que yo quisiera entender de la gente cuando la gente se queja de que existe esa nomenclatura que agarra el dinero y lo gasta y se forra de dinero y disfruta las mieles del poder y vive como cualquier nomenclatura socialista que ha existido. Este, yo digo, y la gente que dice, sí, pero ellos no son socialistas. Y ellos se dicen en el fondo socialistas. Esa misma gente que se queja dice, no, ellos no son socialistas, yo sí soy socialista. Bueno, ¿y qué es lo que tú promueves? La miseria. No, no Tú lo quiero que decir, quieres es ah, que, por eso, es que no, no me expliqué la mal. locura de la gente, por eso, la locura de la gente, muchas veces, pues, existe una naturaleza dentro de muchas personas, querer buscar aún dentro de la palabra socialismo, por querer buscar aún dentro de una conducta política social bañada con una cierta moralidad, algo positivo dentro de los procesos que regulen la libertad de los ciudadanos. Y no existe proceso que regule la libertad de los ciudadanos que traiga algo positivo para el desarrollo del ciudadano. La libertad del ciudadano tiene que estar dentro de un marco, dentro de una serie de leyes, dentro de ese espacio que te puede sonar a cliché de los derechos tuyos, llegan hasta donde llegan los derechos míos y toda esta cantidad de realidades, porque eso es un juego que no hay que inventarlo, ya está inventado hace todos los años del mundo. Pero cuando existe ese adorable sueño socialista de creer que la gente, todos tienen los mismos derechos en el sentido de que vamos a repartir la miseria para que todo el mundo se sienta bien, por supuesto va a tener ese fenómeno. Por eso es que el socialismo es algo que tiene que generar repulsión en las sociedades. Cada individuo, dado su libertad, su independencia, su deseo de querer darle lo mejor a los suyos, va a poder entender que mientras exista alguien levantando esas banderas, vamos a retroceder como sociedad. Por eso es que es tan importante que la gente tome ese amor por lo suyo, haga valer esa identidad propia para poder defender primero lo suyo, su familia, su entorno, y así llega a defender a su país. Y así llega a defender cada una de las cosas que los afecten.
Por eso a mí me molesta cuando alguien toma todas estas banderas y las mezcla, cuando mezcla estas banderas como la ecología, por ejemplo, y la busca de tomar estrictamente dentro de las ramas del socialismo. Yo le digo, no, hermano, es que si tú lo que te quisieras a ti y quisieras lo tuyo, y quisieras tu entorno, tú entenderías que el daño ecológico que se está haciendo por la minería a cielo abierto, salvaje, que se está haciendo en el sur de nuestro país, que afecta directamente la selva amazónica, que afecta directamente lo que vas a respirar, el agua que vas a beber, te afecta hasta la electricidad mañana, porque vamos a perder la oportunidad de nuestras reservas hidroeléctricas. Cada una de esas cosas tiene un solo eje: quiérete. Y entonces ese querer va más allá del hecho de que existe una ley que promueva. No, existe primero sentido común. Y el sentido común está en cada individuo que rechace y empiece a sentir repulsión por esa imposición de esa estructura socialista. El socialismo siempre va a tener el mismo resultado: va a generar una élite, una nomenclatura poderosa, la cual va a tener ingentes ganancias, ingente y muchísimo poder. Y hoy se hace evidente debido a que la misma calidad del producto que ejerce el socialismo, de esa nomenclatura, es de muy baja realea. Es una cosa realmente pútrida. Es una sociedad que está consciente de que son criminales y que no les importa, ya tienen el poder, vamos a divertirnos. Y como el acceso de la gente hoy a estos medios de comunicación, a las redes sociales, y poder mostrar las verdades, se hace más evidente. Antes la gente nada más veía las caravanas de la nomenclatura política que se formaba dentro del socialismo y se preguntaba por qué andarán en Mercedes-Benz. Pero ahora la gente puede ver a través de las fotos, de encontrárselos en la realidad de las calles. Oye, ¿por qué el sobrino del directivo del partido anda en un BMW y bebe champaña a las 10 de la mañana? Es lo mismo, simplemente que ahora se puede ver de manera clara y evidente. La cochinada propia que trae el socialismo siempre es ese gran desbalance social, esa élite que se aprovecha de ese discurso para poder acabar con una nación, matando la libertad del individuo. Nosotros como individuos tenemos que aprender que no existe socialismo bueno, que no existe esa idea de que se traiciona constantemente el discurso, se traiciona el ejercicio del socialismo. O una de las cosas que más tiene que preocupar hoy en Venezuela. En este momento, Venezuela, cuando por fin estaba despertando en la realidad ideológica que estamos viviendo, en esa oportunidad maravillosa que fue ese discurso de Donald Trump en la ONU, donde califica perfectamente lo que vive Venezuela es socialismo muy bien ubicado, lo que sufre Venezuela es socialismo. Vemos cómo dentro del país diversas partes del liderazgo político vuelven a intentar salvar el socialismo. Van, se refugian en la Internacional Socialista, buscan generadores de opinión internos a que hablen que el asunto es plural, el asunto del socialismo es la pluralidad, que qué maravilla, vale. Y la gente vuelve a creerse esa mentira. No puede haber pluralismo cuando te estoy diciendo que tu libertad es simplemente para poder fortalecer una idea de repartir la miseria, que es el fondo político de cualquier pensamiento socialista. Porque cuando usted busca igualar, que todo el mundo, que no exista esa posibilidad de que exista el rico, no va a haber posibilidad de que exista generación de negocios, no va a haber posibilidad de generación de mercado, no va a haber posibilidad de desarrollo de un colectivo bajo empleo, bajo libertades, bajo oportunidad, crecimiento propio, ambición por ser. Y la creatividad, dar espacio a la Claro, creatividad. la creatividad es fundamental y es eso, y hay momentos en que las oportunidades que brindan los mercados son las que abren la creatividad. Usted nunca va a poder, sería muy difícil comprender que cosas tan maravillosas, industrias increíbles como que son las que guían nuestra vida hoy, como Microsoft, Apple, Google, pudieran venir de un país donde esa creatividad no sea impulsada por el consumo y el mercado. Es decir, si no existiese una máquina de libertades y consumo como los Estados Unidos, la libertad del desarrollo, la tranquilidad, hasta las ciencias médicas que aportan el haber
podido hacer que exista una computadora personal en los escritorios de cualquiera que tenga otra visión, fue gracias a ese deseo de creatividad y de libertad que brindó ese mercado. Bueno, fíjate qué interesante porque en este momento, cuando tú vas al médico, tienes chance en los Estados Unidos de tener tú, de tu computadora, miras todo lo que tienes tu récord en donde estés. Sí, Claro, y fue ese nos- consumo, porque si no existiese esa pasión por por el consumo, por tener, por crecer, estos hombres no hubiesen encontrado la posibilidad de dirigir su pensamiento hacia esas ideas. Si, si, si no hubiesen encontrado los inversionistas que dijeran, sí, chico, vamos a darte esta inmensa cantidad de dinero para que ese sueño tuyo loco de poner una computadora en cada escritorio sea realidad. Y cuando lo pusiste no fue solo por la obra del consumo, sino que le diste a otra gran cantidad de mentes, a otra gran cantidad de individuos, una herramienta para poder desarrollar el futuro que vivimos hoy, con todas las cosas positivas y con todas las cosas más negativas que trae cualquier ciclo de evolutivo de nuestras sociedades. Y, y es eso, esta realidad que nosotros vivimos hoy, ese beneficio de poder saber lo que el médico nos quiere decir, esa oportunidad de irnos comunicando como lo estamos haciendo, la debemos gracias a que esa creatividad fue más allá de la necesidad, que esa creatividad fue impulsada por esa pasión por el individuo de estar mejor, no ah, por esa pasión por el individuo de querer vivir bajo la tabla rasa de la miseria socialista. fíjate que esto es lo digo por en función de lo que para donde yo supongo que sería positivo, ¿no? Algo, marcar las diferencias. Los jubilados aquí en los Estados Unidos, hay una organizaciones hoy en día que los protegen en la salud y los beneficios que tienen es, te van a buscar todos los días y te traen y no gastan un peso los jubilados para trasladarse o a las clínicas o todos lados. Han hecho centros completos de todos los especialistas para que tú no te muevas. Te brindan los desayunos completos cuando llegas. Tienes gente que te recibe en la puerta hasta con si fuese un hotel y te trasladan a todos. Hay ascensoristas en todos lados, sillones muy cómodos, te dan el diario, hacen bailes de todo tipo, hacen yoga y todo gratis. Yo me pregunto, ¿pasa lo mismo en Venezuela? No es solo que no pase lo mismo, puede pasar lo mismo y es muy fácil que pueda suceder. Lo increíble es que haya gente que diga que eso es socialismo. Sí, ¿no? La Por eso, respuesta de la gerencia social de un país no tiene absolutamente nada que ver con socialismo. Es más, si no existe riqueza, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, los estados, este tipo de organizaciones no pueden generar ese tipo de beneficios a un sector social que necesita de la ayuda y que no solo necesita o no de la ayuda, se merecen para que tú como ciudadano ya hiciste tu esfuerzo, llegaste a una edad donde si tu sociedad es una sociedad que funciona, es una sociedad que creció, es una sociedad que valora lo que tú hiciste y tú fuiste haciendo tus aportes a tus esquemas de seguridad social, tú vas a tener esa tranquilidad cuando llegues a esa edad. Y es lógico que esa tranquilidad esté envuelta en esos beneficios, que seas trasladado, que no tengas que estarte ocupando por una serie de gastos que no puedes afrontar en base a esa pensión. ¿Por qué? Porque existe una industria atrás que sabe comprar por volumen, que sabe establecer cada una de esas partes, que sabe comerciar para que bueno, tú puedas obtener beneficios de lo que fue tu esfuerzo y de lo que es el esfuerzo de el resto de los ciudadanos que siguen aportando en impuestos para el desarrollo de esa ciudad. fíjate que cuando tú me dices que la medicina, los remedios que te dan supuestamente para aquel que trabajó acá, no, Claro. no aquel que vino cuando tenía 40 años, pero aquel que trabajó desde más pequeño, toda la medicina es gratis. O sea, todos los Ujú. remedios que tú puedas necesitar, equipos para otros tipos de cosas, para tomar la presión no,
pero para otros, o medias o zapatos, para aquella persona que tenga algún problema en los pies, todo Claro. eso es gratis, o sea, que no Y eso no aporta. tiene nada que ver con socialismo. Eso simplemente es una gerencia social exitosa debido a los aportes que hiciste tú en tu vida, debido a ese pensamiento natural como sociedad de ahora velar por lo que seremos mañana. Porque muchas de las respuestas de ese tipo, cuando estamos atendiendo al anciano, cuando estamos atendiendo a esa persona mayor, se basa en velar por nuestra tranquilidad mañana, se basa por ver la tranquilidad de nuestros padres hoy. Y todo eso es un beneficio personal. Eso no tiene nada que ver con planteamientos socialistas. Eso se llama gerencia social y es un esfuerzo lógico en el cual cada uno de los países tienen que hacer sus aportes para el desarrollo del ciudadano. Es igual que cuando se hacen aportes importantes hacia nuestra niñez. Si nosotros no hacemos como Estado que existan grandes parques, que existan hermosas bibliotecas, cosas que quizás no sean rentables económicamente para el momento, son los que van formando a la gente, son los que están haciendo ciudadanos, es lo que va haciendo la universalidad de cada ser que va a formar ese país. Y entonces esa es la gracia de todos estos efectos. Y eso no tiene nada que ver con socialismo. Tiene que ver hasta con la sencilla y lógica supervivencia de una sociedad. Nosotros vamos a generar mejores ciudadanos y después vamos a hacer toda una estructura para que toda nuestra vida esté enmarcada dentro de la libertad y los beneficios de haber trabajado para lograr la tranquilidad cuando llegamos a la edad a donde ya nuestras fuerzas no nos están acompañando. Fíjate que hoy tengo algunas noticias que tengo que prepararme para hablar contigo. Es que hay unos indios que tuvieron que irse a Brasil porque no los atendían médicamente y no tenían comida, y tuvieron que irse, no sé si fueron más de 1000 indios, se tuvieron que ir para Brasil. Esa es una de las noticias que me sorprende cómo que, a ver cómo lo podría poner, no me gusta agredir a la gente, pero cómo estos delincuentes van destrozando a aquellos que no pueden hacer nada y los Claro. matan de hambre y los matan por enfermedades, como si no tuvieran corazón, ¿no? No, que no tienen, porque es una cosa que es natural y forma parte de ese tipo de planteamientos. Nosotros como sociedad, por supuesto que toda sociedad, aquí hay mucha gente que puede encontrar esto, y es que puede encontrar problemas con esto, pero esa es una de las muestras más evidentes de que el igualitarismo social no existe. Nosotros como sociedad, por supuesto que tenemos sectores de nuestras sociedades que no van a ni avanzar con el mismo ritmo que deseamos todos, que no van a encontrar ni siquiera aún tendiéndole todas las oportunidades la manera de poder subir en esos escalones, ¿no? Entonces es nuestro deber como sociedad, y más en las sociedades que tenemos reservas indígenas de este tipo, que tenemos esta cantidad de, de cultura aparte, la cual debe ser de alguna manera protegida, tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacer eso también. Y que no es la palabra y no toda la... Si usted viese el festival de ridiculeces que hace aquí toda la estructura política de este país, van y se ponen penachos y collares cuando visitan estas tribus indígenas y van y sí, se dejan que les hagan un bailecito y los llenan de flores y de coronas indígenas y se sienten y publican en las redes sociales sus fotos. Sí, mira qué venezolano soy, mira yo estoy con los indígenas. Y los indígenas se mueren, y se mueren por la falta de atención, se mueren por la falta de protección, de protegerles sus espacios, de brindarles la atención mínima requerida. Se mueren porque la realidad los lleva, mientras que la palabra de vamos a resaltar a nuestros indígenas, a cuidarlos. Esta constitución enferma que impuso Chávez en el año 99, viene con un proceso de enaltecimiento de nuestros indígenas, los cuales en la palabra de bonito llega hasta peligroso. ¿Y qué se ganó con eso? Esta realidad que usted está viendo hoy. Esos indígenas teniendo que ir a Brasil a buscar cómo sobrevivir, siendo
esta tierra, al igual que la brasilera en esta área de frontera, mágica, llena de todo lo que se necesita cuando se tiene ese tipo de cultura, cuando se tiene ese tipo de vida. Está allí, ellos nada más tenían que estirar la mano y tenían todo lo que necesitaban. Por supuesto, la sociedad moderna trabaja enfermedades. Esta es cada una de las cosas donde allí obliga a esa misma sociedad a prestarles la protección y las necesidades, la protección y brindar las necesidades a las que a las que ellos están viendo hoy. Pero la realidad es que el socialismo promueve un festival de camelote que se ve muy bonito en letras y en el ejercicio lo único que trae es esos fenómenos de destrucción. Fíjate que todavía, que acá hay algo que tengo que preguntarte, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es una tontería decir eso, pero eh, estamos hablando de un gobierno, como te decía, delincuente, pero que no está solo. Lo hablamos otras veces. Esta cúpula o los que la acompañan son lo mismo. Están asociados con los países de América Latina. Estás hablando de México, estás hablando de Bolivia, estás hablando en Honduras, estás hablando en Nicaragua, y ellos se unen en un narcotráfico tan notorio. Venezuela, Colombia, que aumentó el 50% la producción. Uh-huh. Estamos apañando a delincuentes que tomaron el control de todos esos países. México lo mismo. Y Pero cuando hay políticos que hablan que no, que es mentira. ¿Y cómo es mentira si todos los funcionarios que están en las distintas áreas están presos por ser apoyados por los narcotraficantes? ¿Cómo van a decir que es mentira? ¿Y cómo ese mal va permeando en todas las cosas? Un venezolano que se ha puesto en contacto conmigo me estaba comentando una discusión en el Parlamento británico. En la discusión en el Parlamento británico hay mucha preocupación en ese debate sobre la situación de Venezuela. Lo gracioso es cómo se inició el debate. Lo que llevó la preocupación al Parlamento en ese momento es la situación de una mujer que empezó a buscar en su parlamentario una respuesta porque su hijo murió de una dosis de cocaína. Y el hijo murió por una dosis de cocaína que estaba muy lejos de poder calificarse como sobredosis, sino muere por la exagerada pureza de la droga que consumió. Entonces fue tan alta la dosis que consumió debido a la pureza de la droga que había consumido que lo mató. Entonces, eso fue desarrollando todo un discurso político de muchas preguntas y mucho cuestionamiento en ese debate de cómo es posible que las estructuras políticas de estos países, ahí se ve salpicada Latinoamérica, Venezuela, Colombia, cada uno de estos países, que este negocio es tan impresionante que va matando a sus familias al mismo tiempo que va matando a esos países. Eso tiene que terminar de entenderlo esa sociedad que puede ayudar a que los cambios reales se ejecuten en nuestro continente. Esa sociedad que tiene que aprender a entender que lo que está sucediendo en el país, en nuestros países, es esta estructura criminal que utiliza esa pistola que es el socialismo para bañarse de democracia mientras mata. Y no solo mata a su país, sino los va a matar a ellos poco a poco. De esta Bueno, misma manera, por correspondencia. bueno, fíjate que en Colombia, aparte de aumentar el 50% de la producción, que sería hacerlo más millonario a todos los narcotraficantes, Sí, de envenenar a todos los países alrededor, eso es. de darle poder político a ellos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que la guerrilla de la FARC supuestamente, entre comillas, se retiró de ciertos territorios para el gobierno venezolano le dio que no hicieran tanto esfuerzo para llegar a la política, sino le dio el camino libre para que ahora muchos
colombianos en distintos lugares van a apoyar a los narcotraficantes, por supuesto. ¿Por qué? Claro. Porque ellos están asociados en los campos. Y resulta que la gente se queja ahora porque las bandas de narcotraficantes están invadiendo los territorios que dejó la FARC, Claro, que es como son si la amigos de gente, la FARC, porque a mí no me claro, es lo vas a mismo. decir que si dejaron el territorio y esta gente trabajaba con la FARC, algunos dirigentes o la parte que estaba uniformada, pero los campesinos trabajaban con el narcotráfico. Ahora se fueron estos que aprovechaban a los campesinos para mantenerse. La FARC ahora son políticos con dinero que la democracia no tiene, Ujú. y resulta que están ellos tomando el poder de esas áreas. ¿Me vas a decir que va a haber paz? ¿Me vas a Lo decir más que hay ridículo es creer, beneficio para Colombia? lo más ridículo es creer que era posible algún tipo de paz. Ese es el gran problema y esa es la gran mentira. Y fue la mentira que ahogó a Venezuela y es la mentira que va a matar a Colombia si no reacciona. No puedes tener ningún tipo de principio de paz tratando al delincuente, al criminal, como si fuese un ciudadano que cumple con las normas lógicas de desarrollo de un país. No lo puedes tener. Cuando tú vienes y agarras a un delincuente, a esa persona que utilizó las armas para, porque hay un punto, profesor, para poder establecer una línea lógica que es parte de ese ciclo que hablábamos hace unas semanas. En Venezuela el comunismo hizo el paso posible para que el narcotráfico tomara el poder. Ya en Colombia estamos viendo el narcotráfico haciendo todo lo posible para que el comunismo tome el poder. Todo es ese mismo ciclo, ¿no? Es el juego. Todo es un mismo eje. Y ahora Todo es un están, mismo eje. y ahora están Y haciendo entonces, lo posible para Honduras y se están claro, infiltrando en Honduras para entonces, apoyar todavía. Por eso el dinero sobra, entre los narcotraficantes sobra y los territorios esos son para sembrar narcotráfico. y eso tiene un segundo, eso tiene su fachada socialista y puesta por el Foro de Sao Paulo, y es fácil que se vea y es evidente, y la gente la acepta y el mundo las trata como si fuesen democracias. La Eh, Z, escúchame, ese nivel de hipocresía es lo que hay que señalar. bueno, fíjate que yo tenía gente mexicana que me dijo, fui a mi pueblo, estaban viendo Estados Unidos, fui a mi pueblo, muchos de mis amigos estaban presos o habían muerto por el narcotráfico. Y en el pueblo, dice, las monedas las tiraban porque sobraba el dinero del narcotráfico en ese pueblo. Ahora yo me pregunto, ¿eso es lo que quieren? ¿Cómo van a Pareciera. combatir eso? A ver, digan, ¿cómo van a combatir los políticos tradicionales si les piden dinero a ellos para hacer campañas políticas? Es impresionante. Pareciera que la sociedad quisiera eso, pero no es que la sociedad quiera eso, es que la sociedad de repente lo único que le estás ofreciendo es eso. ¿Por qué? Porque el resto de las oportunidades políticas fueron estigmatizadas. Cuando se busca hacer lo correcto no tiene adeptos, lo correcto no tiene ese público que acompañe en las tomas de las decisiones correctas. La gente quiere mentir y van tolerando las cosas hasta que el agua le llega al cuello y después preguntan, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegaste hasta allá por hacer tu irresponsabilidad. Llegaste hasta allá porque aceptaste los procesos de destrucción a los que estabas siendo sometido. Llegaste hasta allá porque te gusta vivir mal. Bueno, yo te voy a asegurar que cuando estamos estudiando ciertos lugares que son de los norteamericanos o asociados a los norteamericanos, y pusimos un negocio allá. Y resulta que a las mujeres les gustaba conseguir narcotraficantes porque vivían bien. Sí, eso se ha estimulado. Eso aquí es como una meta. ¿Entendiste? Allí, Hasta se ujú. cambia lo que pueda buscar una mujer para poder tener un progreso. Es increíble. Y eso pasa en nuestra sociedad de una manera salvaje, profesor. Aquí hace ya años se generó para una película venezolana, no recuerdo cuál,
Otra de las tantas películas donde no buscábamos exaltar lo positivo, sino siempre revolcarnos en lo negativo, que es algo muy propio del venezolano, es una cosa lamentable. Este, pero en esa película un joven de la calle, un niñito de la calle, ya es un malandro, y llega a los 15 años y dice una frase que marca mucho a la sociedad. Él dice, ya tengo 15, le gané a la vida. El personaje como tal ya lleva un par de homicidios, ya ha participado en toda clase de delincuencia, tiene rato involucrado en el narcotráfico, y él ve como a su alrededor, los amigos, los compañeros de barrio, lo ven a él como un héroe, como el modelo a seguir. Y Eso así se pasa, va degenerando la sociedad. por eso pasa en Argentina, en los barrios de Villa Sí, Miseria. eso es general, es Y general, es general. los delincuentes adoran a Dios y le ponen ahí a dos o tres cosas. No, no, es algo espectacular. Y fíjate que el Che Guevara está en la foto que ellos buscan. Quiere decir que ellos mismos generan y van destruyendo la sociedad porque no tienen ningún respeto a la sociedad. No, y estimulan un sincretismo salvaje donde la gente va creyendo que lo podrido es positivo. Es una cosa realmente enferma. Entre los distintos procesos de deformación que estamos viviendo en Venezuela, eh, se han abierto una nueva serie de pseudo-religiones y de espacios de adoraciones. Existe una cosa aquí que no es nueva, sino que con el gobierno se ha estimulado, que llaman la corte malandra. Es un tributo que se hace hacia lo que está podrido, pues, en nuestra sociedad. Sí, allá Y se eso le da, tiene, pone el arma, se le pone las se le carteras que le pone robaron, la... todas esas Claro. cosas, Y se es le muy pone al gracioso altar, porque sí. y en esos altares criminales usted va a ver de repente a una estatuilla de un criminal reconocido en la zona donde los malandros le rinden tributo con sus pistolas y todo lo demás. Y si detalla bien ese altar, usted va a ver, un bustico de Chávez que, que es parte de esa corte criminal que ha llevado al país a la destrucción. Pues. Bueno, pero Es fíjate parte de un que en embrutecimiento. Argentina están los curas de esos barrios. La teología de la liberación, vamos a volver como el principal motor de cada una de Cállate, esas y cosas. creo que le dieron dos premios a dos curas en Argentina de barrio, de esos barrios de miseria. No, y frente a muchas personas, cuando uno intenta explicar que la teología de la liberación es la base de todos estos movimientos, de todo de este pensamiento, te saltan, y uno lo explica, pero ven acá, vale, esto está haciendo daño. No, ¿cómo va a hacer esto daño? Y uno les habla de Camilo Torres, Fray Bo, Fray Beto y de toda la estructura que ha ido degenerando una sociedad, y entonces te dicen, no, eso no es así. La gente quiere mentirse. Hay un gran porcentaje de nuestras sociedades que disfrutan mentirse. Bueno, fíjate que yo te puedo asegurar que cuando tuve que, por hacer o investigar, la mayoría de en las cárceles, se sabe la Biblia mejor que de afuera. Ujú. Es Pero como se la salen a una son interpretación delincuentes y muy leen la especial. Biblia, como dos estándares diferentes, ¿no? Sí, Ellos, se la saben a una interpretación muy especial también, ¿no? Porque sí, lo que la tú Biblia es quieras, una herramienta poderosa, la Biblia es sí. una herramienta poderosa y como cualquier cosa donde la interpretación puede tomar cuerpo, se hacen cosas realmente increíbles. Y por eso te digo que se está generando unas áreas en los distintos países que llaman pobre como 15 años, entonces no los meten preso porque son menores, y aparte hablan descaradamente con el revólver en la espalda, el revólver ¿cómo se llama? En el cinturón, y como cliente dice, ¿a dónde vamos, no? Y ese, y Ahora, ese, y ese se enojan, y yo no sé si está bien o está mal, pero sí puedo decir que está mal de un punto de vista humano. Claro que sí. Pero estamos hablando de que hay un país ahí en el otro lado que el individuo mató 7.000 narcotraficantes. Él está limpiando ese país de narcotraficantes. Y yo creo que nada, lo observamos en el mundo, existe esa tendencia si alguien se enfrenta al narcotráfico, primero que son delincuentes que tienen la Biblia y son delincuentes.
Segundo, sí, es increíble, son todos, pero tienen un conocimiento tan profundo. Y resulta que son criminales y son delincuentes y les falta el respeto a todo el mundo. No Le entiendo cuál falta es. respeto a todo el mundo, es lo mismo, es increíble, porque lo que está mal, lo que está mal tiene que ser debatido, tiene que ser señalado y tiene que ser combatido. Lo que está mal no es porque, mira, él es malo, pero mira cómo cree en Dios, qué bonito. No vale, ese tipo lo que está haciendo es la maldad, ese tipo lo que está es destruyendo una sociedad. No, ahí no hay espacio de discusión, o como te dicen, como siempre te quieren invitar vente, vamos a debatir este espacio del pensamiento socialista. No, yo no voy a debatir lo que es antinatural, el igualitarismo es antinatural. Si lo debate, si lo debato lo legitimo, ¿no? Bueno, Las aberraciones no se discuten. a mí me hace acordar, y esto sucede, algunos en el inconsciente tienen eso. Obama Ujú. perdonó 180 delincuentes, y algunos eran criminales de la droga. Pero es que el daño que hizo Obama no tiene nombre y nuestras sociedades todavía siguen creyendo que dejó algún tipo de cosa positiva. Un gran merchandising, un gran mercadeo detrás de un proceso de destrucción en todos los sentidos, donde voy alando espacios, donde voy retrocediendo. Los Estados Unidos perdió su influencia mundial importante, innecesaria frente al desastre que estamos viviendo. Hoy estamos en un mundo mucho más peligroso del que teníamos antes de la llegada de Obama en ese sentido, y no hay ningún tipo de desarrollo social para lo que tanto se creyó en Obama. Aquella patente de corso que se le dio cuando no tenía ni un año y se le entregó el Nobel de la Paz, la misma patente de corso que se le dio a Santos ahorita para poder continuar con el proceso de destrucción de Colombia. Son cosas salvajes lo que hace esta dirigencia mundial que, abrazada al socialismo, van destruyendo sociedades, pues. Y volviendo a Venezuela y viendo ese efecto, Venezuela tiene que preocuparse mucho por lo que están sucediendo en este momento frente a eso. Nosotros estamos ahorita en un proceso, profesor. Esta semana tuve la oportunidad de intentar confrontar esa realidad. Venezuela se encuentra en un proceso hoy donde está la coherencia versus la esperanza. Cuando nuestra sociedad se quiere volver a esperanzar en una mentira política, en un nuevo espacio donde te están ofreciendo un cambio evolutivo, un cambio de caras y no un cambio evolutivo. Es lo que nosotros estamos viendo, de caras y palabras, profesor. Nosotros en el 2004 vivimos un proceso en las calles muy similar al que hace unos meses el mundo pudo ver. Vimos a una sociedad, a una juventud que salió a las calles con fuerza, exigiendo, buscando libertad, no buscando un referendo revocatorio ni ninguna de esas cosas, buscando querer poner fin al proceso chavista en las calles en el año 2004. Y esa sociedad se enfrió, se le calmó más allá de todos los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno y puso francotiradores y mató gente, lo que hace un proceso socialista normal para retener el poder. Se calmó bajo la mentira de que se había logrado conseguir una mesa de negociación y acuerdos. Así se llamó aquel evento. Esa mesa de negociación y acuerdos iba a traer la supuesta paz para el país en aquel momento. Esa mesa de negociación y acuerdos tenía como principales avales a Jimmy Carter y a Gaviria por lo de, imagínense el resultado, pues. Entonces, ese proceso, por supuesto, lo que hizo fue matar la esperanza del venezolano, cambiarle la esperanza del venezolano de conseguir la libertad como lo estaba haciendo, desmantelando al régimen, con la mentira de la posibilidad de una salida electoral. Y fue todo un país, toda esta oposición que hoy se nota pseudo dividida, hizo posible que el país abandonase la fuerza que estaba teniendo en las calles en ese momento y se sentara a ver lo que sucedía en las discusiones vacías protagonizadas por Gaviria y Carter en aquel entonces, dirigidas por Chávez, por supuesto. En ese momento el país perdió todo bajo la negociación y acuerdos de lo que se convirtió en una mesa de diálogo. Hoy hay un sector de la oposición que rechaza esa mesa de diálogo nueva que existe entre ese mismo sector de la oposición y el gobierno y llama a un proceso de negociación con otras caras.
es un déjà vu constante, es un proceso de querer enloquecer a la sociedad bajo una esperanza bufa, que lo que hace es traicionarse al individuo en sí mismo por la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que te vuelvan a engañar. ¿Esperanza de qué? Piensa un momento con coherencia, veamos un momento cuáles han sido las acciones que nos pusieron aquí, cuáles fueron las palabras, ideas, protagonistas que nos pusieron aquí, y vamos a encontrar rápidamente una vía para poder encontrar de nuevo el camino correcto, la luz correcta, el norte correcto, para poner fin a esta desgracia hoy. Y lo que vayamos a sufrir el año que viene, lo cual es inevitable en lo referente a economía, el desangrar de hiperinflación que vamos a vivir es inevitable, por lo menos nos deje la oportunidad de construir el mañana de manera inmediata. Mi querido Este es. Noel Alejandro Leal, tenemos que terminar, pero siempre nos queda más preguntas y más análisis. Y a mí me da risa que ahora el dictador que estaba allá en África le dieron inmunidad para que se vaya con todo el dinero, con su familia y todo. Ni siquiera que se vaya, se puede quedar perfectamente en el país, No estará tutelando a su buscando, compadre, no estará tutelando a su Maduro, amigo. Maduro no lo estarán obligando a que haga lo mismo. Pero lo Mira, analizaremos la Maduro semana que viene. ofrece eso, Maduro ofrece eso y la gente se lo cree, pero no, la revolución todavía tiene mucho daño por hacer, apenas tienen 20 años destruyendo el país ahorita de manera formal, no, todavía tienen muchas ambiciones por Sí, medio. la mayoría, como Cuba, tiene 50 y pico y el otro tenía 40 y pico. Le 40 falta y pico tiempo todavía. años nada más Sí. teníamos ganas en eso, todavía hay muchas oportunidades todavía hay un país bastante engañado que puede seguir aguantando la mentira socialista. Un abrazo grande y te acompañamos. Hasta la semana que viene, profesor. Hasta la semana que viene.